Hoy es nuestra tercera semana en esta nueva serie Formados por la Palabra. Y duele, ¿verdad? Incomoda, es como que, pero qué lindo, crecer duele. Pero qué lindo es que seamos formados por la palabra. Y la semana pasada estuvimos entrando en la carta a Colosenses. ¿Y sabes qué? Que hoy vamos a continuar ahí. Hoy vamos a continuar y que de hecho vamos a estar varias semanas ahí. Así que si tú nos visitas hoy por primera vez y dices, pero si yo no estaba la semana pasada, pues no te preocupes, porque entonces tú vas luego en la semana o cuando vayas a trabajar, que es lo que a veces yo hago, y voy en el camino y como son unos tramitos, ¿verdad? Bien gloriosos. Claro que sí, el tapón es para que tú glorifiques al Señor. Recuerden esto, cuando ustedes estén esto es un espacio que Dios ha provisto en mi vida ajetreada para que yo tenga un detente y medite en su palabra. Y vienes y buscas con el carro parado todavía, ¿sabes? No lo hagas guiando. Buscas nuestro canal de YouTube, buscas la serie o en la aplicación también salen y ahí está. Y tú lo pones y a ti el tapón, mira, así te va a pasar. Vas a llegar a tu destino y la predicación no ha terminado. Así de fácil y rápido se te va a hacer. Y vas a llegar a tu trabajo, mira así, con una sonrisa, con una calma, con una paz, porque aprovechaste ese momento. Hay que aprovechar todo momento, gente. Y pues esa era una de mis formas, es una de mis maneras. Así que, si tuviéramos que resumir una característica esencial del cristiano, sería esta: un corazón agradecido. ¿Ok? Y lo vamos a ver en esta carta. Ya mismo vamos a estar iba a decir primera de Colosenses. Colosenses 1, primera no, ¿sabes? Es solo Colosenses. Donde Pablo está agradecido, y eso lo estuvo tocando la semana pasada aquí nuestro pastor general John, donde Pablo está agradecido por la obra de Dios en los colosenses y los invita también a estar agradecidos por lo que Cristo ha hecho en ellos. Y no es un agradecimiento superficial, ligero, no, es un agradecimiento que nace de entender con todo entendimiento. Entender lo que Cristo hizo. Los libró. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Bueno, los libró de la esclavitud del pecado a los colosenses y a nosotros también. Los sacó del dominio de Satanás, perdonó sus pecados, les dio una vida nueva y ahora ellos están completos. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Están en Cristo, estoy completo. Y esta parte es clave porque no es solo verdad para los colosenses, como te mencioné, sino que esa verdad también es para nosotros más de 2000 años después. Es para nosotros también. Que cada uno de nosotros hemos sido libertados por el poder ¿de quién? De Cristo. Que ha resucitado. Cristo resucitó y ha vencido el pecado, venció la muerte y venció el infierno también. Así que en ese contexto, hoy nos vamos a mantener estudiando los versos del 3 al 8. Pero cuando le digo que lo vamos a estudiar, mira, es que lo vamos a desmenuzar, como yo digo. Sí, lo vamos a triturar. Pero antes vamos a repasar, antes de entrar ahí de lleno en el verso 3, yo quiero que repasemos un poco sobre el contexto porque es importante
y porque es el tema central de esta carta, donde Pablo, en los versos primeros, ¿verdad? Él recibe noticias de parte de Epafras, que es de la iglesia de Colosas. Y hay personas que han creído en Jesús y que la palabra allí está dando fruto. Está dando fruto en las vidas de las personas que viven allí. Pero también hay un problema. Había un problema. Y era que estaba entrando una filosofía media nebulosa, engañosa. Y eso estaba comenzando a amenazar, estaba amenazando. ¿Por qué? Porque estaba sembrando dudas. Que quería diluir, aguar el evangelio de Dios. Que quería presionar a las personas para que se adaptaran y para que se acomodaran a la cultura que estaba a su alrededor. Eso suena como un poco familiar, ¿verdad? ¿No le suena familiar eso? Y eso fue en Colosas, hace muchísimos años y siglos atrás. Y por eso Pablo entonces escribe esta carta y la escribe para fortalecerlos y para animarlos, para enfatizar algo. Él quería enfatizar que el evangelio que ellos recibieron es completo. Ese era su énfasis. Y que ese evangelio era verdad, es verdad. Que no necesita añadirle nada. Por eso, el tema central de esta carta es que ellos están completos en Cristo. Ellos y nosotros estamos completos en Cristo. Repítelo conmigo. Estamos completos en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Colosenses, Colosos. El verso 1 y 2 es costumbre en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que saluda y dice algo acerca de la iglesia a quien le está escribiendo, ¿verdad? Así es la manera en cómo se escriben. Pablo escribía las cartas. Pero hay varias cosas importantes que yo quiero que observemos en esta primera parte del verso 2. Ya mismo estoy repasando cositas que hablamos la semana pasada y que leímos la semana pasada, por eso es que no he leído como tal el texto. Y es que en ese verso 2 dice que esa carta va dirigida a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Esa fracción de esa oración en el verso 2 es importante. Y esto es hermoso. Lo primero que podemos ver ahí es que los llama fieles. Hay versiones que dicen santos o hay otras que dicen fiel y santo, las dos. Porque aquí Pablo esto es importante que lo acentuemos, porque cuando él menciona fieles o santos, él no se está refiriendo a una élite espiritual, a un nivel alto, o a hombres y mujeres que son superiores a otros y solamente le está hablando a ellos. No es eso, porque la palabra santos significa los que han sido apartados por Dios. Así que esa forma de lenguaje, ese mismo lenguaje es también el que podemos ver en el Antiguo Testamento cuando hablaba de santos, un pueblo que le pertenece a Dios, un pueblo que es guiado por Dios, que está bajo el gobierno de Dios y que recibe las promesas del pacto. Así que santos o fieles se está refiriendo
a apartados por Dios. Entonces, luego de eso, en esa misma fracción de oración, Pablo continúa y dice algo poderoso, porque dice, creyentes en Cristo, que están en Colosas. Así que ahí vemos una identidad clara, dijo fieles, pero ahora hay una identidad clara. Observen el orden como está escrito. La primera identidad primaria de ellos no es el lugar donde viven geográficamente. ¿Era qué? Cristo. Creyentes en Cristo. O sea, estas personas, los creyentes en Cristo, son la comunidad cristiana que vive en el reino de Dios, que han recibido las promesas de Dios, que están apartados para Dios. Estos son los fieles. Estos son los fieles. En segundo lugar, le dice que están en Cristo. O sea, que después que dice, no te está diciendo, después que dice esto, ¿verdad? Dice entonces, después que dice fieles que están en Cristo, entonces es que dice el lugar que vive. Eso está en el tercer lugar. Primero, y el orden, como te dije, y te lo voy a repetir varias veces hoy, es importante que lo observemos. Ellos en el lugar que viven están reflejando que Cristo es su nueva vida. Lo están reflejando, por eso lo está diciendo. Es como yo decir ahora, yo soy puertorriqueña, yo soy y somos ¿qué? Orgullosos, ¿verdad? Un poquito. Yo soy una orgullosa puertorriqueña, pero antes de eso, yo soy cristiana. Yo soy de Cristo. Ese es el orden. Nunca inviertas el orden. Yo soy una cristiana orgullosamente puertorriqueña. ¿Viste el orden? ¿Viste el orden? Somos los fieles. Somos los fieles. Somos los fieles que estamos en Cristo en algún pueblo de Puerto Rico. Y la forma en la que nosotros nos conducimos, en la forma en que nosotros pensamos, ahora está gobernada por Cristo. Qué bello, ¿verdad? Qué maravilloso, qué hermoso. O sea, somos los fieles. Ahora es como decir, nosotros estamos en el campus este, y es como si Pablo nos estuviera escribiendo entonces una carta a mis fieles creyentes que están en Juncos, o a mis fieles creyentes en Cristo que están en Metro, en Guaynabo, nuestro campus de Guaynabo, o en el oeste. Fieles creyentes que están así mismo como dice su palabra. Entonces, ahora sí, cuando llegamos al verso 3, entonces comienza la carta. Pablo comienza con esta acción de gracia. Y esta sí vamos a leerla juntos. Vamos a buscar Colosenses 1, verso 3. Aquí está. Verso 3. Y voy a leer por ahora verso 3 al 6. ¿Estamos ready? ¿Lo van a leer conmigo? Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes, a causa de la esperanza reservada para ustedes
en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es, ¿qué es qué? Ay, no los oí. ¿Es qué? Díganlo sin miedo. Es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Y hasta ahí, ¿verdad? ¿Terminé el verso? No, aquí sigue. Es que el número está chiquito. Déjame leerlo en mi Biblia agrandada. Que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y ahí sí ya termina el punto. La oración no había terminado, yo la quería picar. En esa época, las cartas tenían una estructura y ahora también, ¿verdad? Por lo menos nos las enseñan en la escuela. Yo soy maestra elemental y eso lo enseñamos entre segundo, tercer grado por ahí. La estructura de la carta, ¿verdad? Y las cartas tienen una estructura común, el saludo, que es una expresión de cortesía, ¿verdad que sí? Hay una palabra positiva y hay una conexión antes del mensaje. Antes de entrar, ¿verdad?, en lo que te quiero decir, yo voy a tener unas palabras positivas y algo que decirte para conectar contigo, para que entonces tú conectar los dos y que puedas recibir ese mensaje. Pero Pablo, en esta carta, hace algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo diferente? Que él toma algo cultural y lo lleva a algo espiritual y profundo, bien profundo. Porque él no solamente está saludando. Pablo está haciendo ahí, usa la acción de gracias como una herramienta pastoral y como teología. O sea, él está enseñando mientras agradece. Te está agradeciendo, pero dentro de ese mensaje hay una enseñanza. Pablo está discipulando mientras está saludando. Y desde el saque, él está formando la iglesia con cada una de las palabras. De hecho, ese saludo se extiende desde el verso 3 que comenzamos nosotros a leer ahora, pero ¿sabes qué? Que se extiende hasta el verso 23. Solamente el saludo. Solamente. Mientras Pablo da gracias, él nos está enseñando cómo se ve una vida en Cristo. Está dando gracias sin dejar de enseñar. Y nosotros veamos cómo en los primeros versos Pablo nos enseña cuáles son, número 1, las evidencias de una vida cristiana completa y genuina. Voy a leer nuevamente y me puedes seguir desde tu Biblia los versos 3 al 5. Ahorita leímos hasta el 6, ahora nos vamos a quedar hasta el 5. Porque con esta información que acabo de mencionar, créeme que cuando lo volvamos a leer, va a ser diferente. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio. Yo soy maestra, recuerden, así que yo voy a estar repasando que están ahí y que estamos cachando.
Mira, Pablo aquí está respondiendo una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos hoy también. ¿Cómo se ve un cristiano verdadero? No es como suena, ¿sabes? No es como aparenta, si bien puestecito. No, es como se ve. Y Pablo dice, ya no tengo que adivinarlo. Ya no tengo que adivinarlo, porque lo puedo ver en ustedes. Es visible, es palpable. ¿Y qué es lo que él ve? Él ve 3 cosas, lo acabamos de ver en esos 3 versos. 3 palabras, él ve 3 cosas. Él ve fe, y lo menciona. Él ve amor y él ve esperanza. Para las chicas y los chicos que les gusta, mira, este es el momento de tú hacer chuk, chuk y chuk, con efectos de sonido y todo. Y tú vienes y circulas fe, amor y esperanza. Esta es la famosa triada de Pablo, que él la repite en algunas cartas ¿verdad? que Pablo escribió. Y se observa también en su vida estos 3 elementos. En Pablo siempre vamos a observar esos 3 elementos: fe, amor y esperanza. Y aquí hay algo bien interesante, porque, ¿qué les dije ahorita? Que el orden, lo escuché por ahí, importa. Así que como el orden importa, vamos a ver el primero de ellos. ¿Cuál fue el primero? Fe. Cuando la Biblia habla de fe, muchas veces habla de fe como el medio por el cual Dios obra. ¿Verdad que sí? La fe es el medio, casi siempre eso es lo que escuchamos. Pero aquí en este contexto, Pablo está diciendo algo diferente. Él está diciendo que su fe es evidencia de que ya Dios obró. Que Dios ya obró en los colosenses. No es solamente que creen, sino es que también, mira, confían. Ellos tienen una confianza, mira, que es así, constante, no cambia, se queda ahí, constante en Jesús. Eso quiere decir que no es una fe solamente del domingo, un día como hoy. No es una fe emocional, dependiendo cómo me sienta hoy. Hoy lo siento, hoy siento la emoción y tengo fe. Era una fe constante, esa es la diferencia. Es una fe que se sostiene, es una confianza, mira, radical en el Señor Jesús. No importa lo que pinte el panorama, mi fe, mi confianza está puesta en el Señor. Está puesta en alguien. ¿Y ese alguien qué es? Es Cristo, porque ahí lo dice, fe en Cristo Jesús. ¿Verdad que lo está diciendo ahí? Y cuando Pablo dice fe en Cristo, no está hablando solamente de creer en Él, porque cuando tú le preguntas a las personas o tú estás hablando con las personas, tú dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Por lo general. Esa es la respuesta que escuchamos, ¿verdad? Y la que nosotros mismos nos decimos a veces. Está aquí, cuando él habla de creer en él está hablando algo más profundo. Y es que es de estar unido a él. Así que eso significa que al confiar en Cristo, nosotros estamos ¿qué? Unidos ¿a quién? A él. Cuando nosotros confiamos en Cristo, nosotros estamos unidos a Él de tal manera que lo que le pasó a Él también nos pasa a nosotros, nos pasó a nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Qué le pasó a Él? Él murió por nosotros, ¿verdad que sí? Que Él murió. Él murió. Pues la muerte de Él es la muerte de mi pecado. ¿Qué pasó después? Que la resurrección, ¿verdad que sí? Pues en mi vida, una nueva vida.
Esa es mi resurrección. Miren qué hermoso cuando yo digo estamos unidos a Él. La fe no es solamente una decisión, es una unión. Por eso Él enfatiza una fe genuina, ¿verdad? Que lo menciona también. Genuina, que se ve como algo que está vivo. No es emocional, no es constante. Por eso la fe, o sea, vivir en Cristo es igual a que Él es mi vida. Eso es vivir en Cristo. Todo lo que yo soy está en Él y Él es mío. Él es tuyo. Claro que sí, amén, amén, amén. Él es tuyo también. O sea, yo dependo de Él. Yo camino con Él. Él es mi fuente. Él es todo. Todo lo que yo soy es por Él. Claritza es Claritza por Dios, por Él. Por luego de esto, ¿verdad? Seguimos desmenuzando. Estamos hablando ahí de la fe, pero vamos a continuar en ese verso 4. Pablo dice, sigue conmigo, verso 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Hasta ahí estábamos ahora y lo desmenuzamos, ¿verdad? Y de Él, ¿qué dice? Amor. Yo lo pondría en letras grandes. Amor que tiene por todos los creyentes. Así que amor. Esa es otra evidencia. Otra evidencia de una experiencia cristiana genuina que él estaba viendo. De una experiencia genuina y completa. Esa evidencia es que haya amor entre los creyentes, entre cada uno de nosotros. El amor genuino en la comunidad cristiana se siente, se evidencia, no solamente de palabras. Está la palabra, pero también está la evidencia. Que hay verdadera confianza en Jesús y esto realmente, el amor, mira, es un regalo del Espíritu Santo. Porque esto no excluye que debas amar a personas que no son parte de la comunidad en la que haces vida. Por eso nosotros aquí, ¿verdad? Decimos nuestra comunidad de fe, nuestra comunidad Mar Azul, mi comunidad Mar Azul, con la que hago vida, ¿verdad? Con la que vengo, comparto, hablamos de la palabra, oramos juntos. Esto es importante porque a distancia es fácil amar, porque no hay una convivencia, no hay una relación, ¿verdad? Constante. Es difícil amar de cerca, ¿o no? ¿O solamente me pasa a mí? No se hagan. Ese amor que él está diciendo que él ve en los colosenses, es evidencia real de una vida espiritual. Cuando una persona es amorosa con las personas, no solamente con los suyos, sino con todas las personas. Cuando una persona es así, está evidenciando el Espíritu Santo en su vida. Está reflejando que tiene una vida espiritual saludable. Amar a los hermanos en la fe que vemos todas las semanas aquí, te prueban la paciencia de vez en cuando. Claro que sí. Que no son perfectos, porque la gente piensa a veces que porque vamos a la iglesia somos perfectos. Y eso que va a la iglesia, ¿verdad?
que nos dicen así, y esto, porque ¿quién dijo que es un requisito ser perfecto? No son perfectos, son difíciles también, prueban la paciencia también nosotros. Pregúntenle a mi esposo sobre mí. Ustedes me ven así, aquí bien puestecita, pero pregúntenle si no tiene que tenerme paciencia. Así que, según lo dice Pablo en esta carta, si algo está unido a Cristo, va a amar. Va a amar a otros. Va a amar a otros creyentes y no creyentes también. Pero Él le está hablando a los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios se reconcilió. Te reconcilió con Él. Y esa reconciliación, ¿qué significa? Se va a reflejar en cómo tú te relacionas con los demás. Cómo tú estás con los demás en tu comunidad. No puedes decir, yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien con la gente. Yo con la gente, por mí, yo no tengo problema con Dios, pero la gente no debe existir. Perdón, pero el amor de Dios está en mí. ¿De veras? Eso, ¿verdad que nos sorprendemos? Porque eso no machea, ¿verdad que no? No puedes decir que estás bien con Dios, pero no con la gente. El amor en la iglesia, ¿sabes qué? No es una opción. No es una opción, tampoco es una obligación. Es evidencia. Y ahí está el toque. Ahora, ¿verdad? El giro inesperado, el giro especial que Pablo le da a esta triada en cuanto al orden, que les dije ahorita que el orden importaba. Porque en las demás partes del Nuevo Testamento aparece regularmente la esperanza, ¿verdad? Como causada por la fe y por el amor. Casi siempre así es como lo escuchamos en la palabra y en el Nuevo Testamento. Pero en esta carta se dice diferente. La fe y el amor son causadas por la esperanza, no al revés. Yo me lo estoy inventando, vamos a ver el verso 5. ¿Van conmigo? Vamos juntos a leerlo. Para tener el libro completo voy a empezar en esa parte del 4 donde dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. ¿Y cómo empieza el 5? A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Aquí está el punto más poderoso. La esperanza. Todo lo que es la confianza en Jesús, el amor, existe a causa de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? En el mundo, ¿verdad? La esperanza es una confianza ciega, sin fundamento. A veces podemos decir que se puede sonar como optimismo. Ay, está bien esperanzada, tiene mucha, está bien positiva. Como cuando dicen ojalá. Esa es la esperanza del mundo. A ver si pasa. Ay, Dios mío, mira. Así todo. Eso no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica en el Nuevo Testamento es la certeza del futuro que Dios prometió a todos sus hijos. Eso es la esperanza nuestra. Está reservada. Está garantizado. Es real. Ya está asegurado. No hay por qué preocuparse. El futuro de nosotros en Dios está asegurado. No tenemos nada. Lo que Dios nos prometió, no tenemos por qué preocuparnos. Y eso está garantizado. La esperanza es la anticipación de aquellas cosas que ya estamos
experimentando, pero que la vamos a experimentar más plenamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Es vivir hoy desde la seguridad de mi mañana. Porque mi mañana, ¿dónde está? En la eternidad de Cristo Jesús. Y desde ahí es que yo vivo. Esa es la esperanza a la cual él se está refiriendo aquí. Así es la esperanza bíblica. Entonces, la esperanza, esa esperanza, como yo estoy totalmente segura, esa esperanza de lo que yo voy a experimentar, de la eternidad aquí, va a producir en mí fe y va a producir amor. Porque como no me preocupa nada, porque yo sé dónde está mi mañana, pues yo tengo amor para dar, pues yo tengo fe, yo tengo confianza. Porque cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú sabes que tú tienes y sabes lo que viene, puedes confiar hoy y puedes amar hoy también. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Vieron? Fue, como diría, cuando estamos viendo la serie y está este twist, que tú, ¿what? No me lo esperaba. Un cambio. Entonces, esas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Las quiero oír, vamos a ver. Fe. Van bien. Muy bien. Esas tres son la evidencia de una vida cristiana genuina y completa. Por eso Pablo dice a los creyentes de Colosa, yo sé que ustedes son creyentes genuinos, porque lo puedo ver, veo su fe, veo su amor, veo su esperanza, él está convencido y él está escribiéndoles una carta, él no está allí con ellos. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué puede ver en nosotros también si Pablo nos fuera a escribir una carta? Yo veo estas tres cosas en Mar Azul. Yo no soy Pablo, pero soy Claritza y yo puedo decirles que yo veo estas tres cosas en Mar Azul en cada uno de nuestros campus. Tuve la oportunidad la semana pasada, mientras aquí estaba Pastor John, nosotros estábamos en el campus Metro, porque somos una misma iglesia, múltiples localidades. Así que fuimos a Metro y yo vi esto. Yo vi el amor de la gente. Yo vi la fe de las personas y la confianza de las personas, la esperanza de las personas que allí estábamos. Yo me sentía en casa. No se me pongan celosos, pero yo estaba en casa. Y luego, Joel y yo cogimos unos días corriditos ahí. Salimos de ahí, fuimos a una boda en Calley, donde también vimos, porque era una boda de un chico de aquí, de Mar Azul, así que también vimos ese amor, vimos esa fe, vimos esa esperanza. Y luego estuvimos en el área de Mayagüez, viajamos la isla completa en el mismo día, en Mayagüez, y el lunes estábamos en Cabo Rojo, en el campus de Cabo Rojo, compartiendo con nuestros amigos Jazzy y Cristel. Y habían personas de la comunidad. Y antes de llegar a la comunidad, habíamos ido a 3 lugares antes. Que ese día fue así. Y en los 3 días antes, o sea, en los 3 lugares antes, ¿tú sabes una cosa? No era nada, no tenían que ver nada con Mar Azul, no estábamos en el campus, no estábamos en la estructura de la iglesia, no estábamos ahí. Estábamos en un lugar comiendo, en otro estábamos compartiendo y luego tomándonos algo frío, una frutera más rica por allá que estaba riquísimo. En los 3 lugares que ustedes no creen, ¿a quién encontrábamos? Personas de la comunidad. Y en cada una de ellas veíamos amor. El amor de esas personas se reflejaba no solamente hacia nosotros, porque también se reflejaba, no estábamos en la iglesia, no estábamos dentro de la estructura donde a lo mejor es un poquito más fácil, por decirlo de alguna forma, estábamos fuera de la iglesia, pero se veía, esas personas reflejaban el amor de Dios, así que hoy yo puedo decir que yo veo esto en Mar Azul.
Lo puedo ver. Veo cómo las personas confían en Cristo. Veo cómo aman a otros. Cómo se desbordan por amor por otras personas. Como hablamos hace unas semanas atrás, veo donde la necesidad de uno es la necesidad mía también y la voy a atacar. Y vamos a meter mano y vamos a acompañarte. Y no vas a estar solo. Yo lo veo, no me lo cuentan. Yo lo veo. Así que yo no soy escritora, yo soy lectora. Pero si yo fuera a escribir una carta, yo veo así mismo como veía Pablo en ese momento y veo cómo viven cada una de las personas en nuestra comunidad una esperanza eterna. ¿Ustedes la ven? El amor es demasiado evidente, ¿verdad que sí? Desde la esquina. Desde allí donde está el puerto exterior recibiendo a los que se van a estacionar allí en el parking. Pablo ahora va a animarlos. Y él sigue enseñando. Recuerda que te dije que por medio de un saludo le está enseñando, está discipulando, está haciendo todo. Y lo segundo es que el evangelio que recibieron, él está enseñando que el evangelio que ellos recibieron está completo. Ahora Pablo nos va a llevar a entender algo bien importante. ¿Por qué esta iglesia tiene fe? ¿Por qué Mar Azul tiene tanta fe, tanto amor? ¿Por qué esta iglesia tiene amor? ¿Por qué tiene esperanza? ¿De dónde? ¿De dónde sale eso? Que no puedo entender, esto yo nunca lo había visto en ningún lado. Yo he ido a muchas iglesias, eso es lo que nos cuentan, eso es lo que nos dicen las personas cuando llegan a Mar Azul. Sale del evangelio que recibieron. Vamos a leer la última parte del verso 5. Síganme los buenos. De esta esperanza ya han sabido por la palabra que dice ahí, de verdad. ¿Qué es qué? Que es el evangelio. O sea, Pablo está diciendo, ustedes tienen una vida cristiana completa. ¿Por qué? Porque recibieron el evangelio completo. El texto dice la palabra de verdad, que es el evangelio. El evangelio es que es verdad. No es una opinión. El evangelio no es una idea bonita. No es una opción entre muchas otras opciones. No, el evangelio es verdad. No se puede añadir nada, ni tampoco se le puede quitar nada. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si tú le quitas algo al evangelio, estás dañando la integridad del mensaje y eso lo va a debilitar. Y si tú le añades, también vas a dañar la integridad de ese mensaje porque lo vas a distorsionar. Y Pablo nos está diciendo aquí que este evangelio está completo. Está completo. El evangelio es verdadero. O sea, su verdad es universal. Es verdad para todos y es verdad para todos los tiempos. Por eso es tan real en Coloso como lo es hoy aquí en Puerto Rico 2026. Amén. Claro que amén. Un evangelio modificado, ¿sabes lo que pasa? Pues ya eso no es un evangelio. Y aquí tengo que aclarar algo. Hoy en día nosotros escuchamos mucho. A mí no me interesa la doctrina. Yo solamente quiero el evangelio. Pero ¿sabes una cosa? No podemos desligar la doctrina del evangelio. No la podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene contenido y no se lo podemos quitar. Porque si lo que crees sobre Jesús no es correcto, tú puedes pensar que amas a Jesús, pero no es el Jesús verdadero. Un Jesús incorrecto no salva. Así que no solamente creemos en Jesús, creemos algo específico sobre Jesús. ¿Y qué creemos? Que hay un contenido específico también que es parte del evangelio. Deja tu Biblia ahí marcada con
la cintita o con algo y vamos a 1 Corintios. Te dije la cintita o márcalo porque vamos a volver para acá. Vamos para Colosenses. Pero como estamos estudiando la palabra y siendo formados por la palabra, vamos a verlo en 1 Corintios 15, donde Pablo hace referencia a ese contenido, que el Evangelio tiene contenido. Me encanta cómo suena. Las paginitas pasando. ¿Se escucha bien bonito? 1 Corintios 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según ¿qué? Las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es Dios. El Evangelio es que se hizo hombre en carne, un hombre de carne, que murió en la cruz y que murió en tu lugar y en mi lugar, que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para salvarnos. Y que cumplió con todo lo que había sido anunciado en las Escrituras sobre él. Y eso es suficiente para salvarnos, que nosotros creamos ese evangelio. No se puede quitar nada. Yo no puedo quitar que él resucitó. Yo no puedo quitar que él murió. Pero no solamente que murió, dejarlo ahí y quitarle que murió por mí, por nuestros pecados. No podemos quitarle nada. Esto es suficiente para salvarlo. Si tú no crees en alguno de estos elementos como parte de la fe, yo quiero decirte que tú no has creído verdaderamente en el Evangelio. Y eso es importante. Vamos a continuar con la carta. Volvamos para Colosenses. Vamos otra vez a Colosenses. Esto era una pausa rapidita. Ahora Pablo dice algo más acerca de este evangelio, que no solamente es verdad, sino que es universal. El verso 6, volviendo a Colosenses 1, dice que ha llegado hasta ustedes este evangelio. Está dando, ¿qué dice? Fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Pablo dice aquí que este evangelio está dando fruto y que lo está dando en todo el mundo. Y eso es importante, porque el evangelio no es entonces para un grupo específico, para un pueblo específico, para una región, para una élite, para una cierta cantidad de personas. No, el evangelio es una verdad que es universal. Ahí lo dice, para todo el mundo, que revela la condición también universal de los seres humanos. Es para todos. ¿Por qué es para todos? Porque el problema del pecado también es universal, ¿o no? ¿O el pecado es solamente para el resto del mundo y para unos no? No, es para todos. Todos pasamos, todos lo sufrimos, todos. Todos los humanos en todas las épocas del mundo, en todos los lugares, todos están separados de Dios por el pecado. Y si el problema es para todos, pues la solución también tiene que ser para todos, ¿verdad que sí? Cristo murió para reconciliar al ser humano con su Creador, con Dios. Así que es una verdad que es universal. No para un grupo exacto, no necesita tener cierta capacidad para recibirlo. No, esto es para todos. Todos lo necesitan. Todos nosotros necesitamos esta noticia. Necesitamos saberlo y todos podemos recibirlo. La solución es Cristo. La solución es Cristo.
Cristo que murió por nuestros pecados. Y es el medio también, Cristo también es el medio para que haya una reconciliación con Dios, para entonces recibir el perdón. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso, ¿para qué le vamos a añadir? ¿O por qué le vamos a quitar? El regalo de la salvación es más que suficiente. Pablo lo está diciendo en el verso 6, está dando fruto. Esto no es una teoría, esto es algo que de verdad es. Donde el evangelio llega, las vidas cambian. Donde el evangelio llega, los corazones son transformados. Las personas son restauradas. El evangelio no es información de datos, es poder. El evangelio es poder. Lo dice Romanos 1:16, no tienen que buscarlo, pero ahí dice, no me avergüenzo, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo me emociono porque es que me encanta esto. Pablo dice algo más en ese verso 6. Desde el día en que supieron, dice más adelante, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y comprendieron plenamente. O sea, que los colosenses habían recibido el evangelio. ¿Y de qué se trata ese evangelio? De la gracia de Dios. Ustedes comprendieron la gracia de Dios. Ahí lo está diciendo. Si tuviéramos que resumir el evangelio en una sola palabra, sería gracia, porque merecíamos que Dios muriera por nosotros. Jesús muriera, claro que no, pero su gracia. Así que el evangelio no se trata de seres humanos tratando de llegar a Dios. No, se trata de Dios acercándose a nosotros. ¡Qué bello! Dios te ama. Gente, Dios te ama, amigos, hermanos, familia, Dios te ama, Dios te recibe, Dios te perdona, Dios te transforma. Solo Dios, por lo que Dios hizo, no por lo que tú hiciste. No importa lo que tú hiciste, Dios te perdona. No importa, no hay nada en el mundo que tú hayas hecho tan y tan malo que Dios te deje de amar. Dios te ama por lo que Cristo está haciendo en nosotros. El evangelio no es haz más para que Dios te ame más. No, eso ya Cristo lo hizo. El evangelio es Cristo ya lo hizo. Yo no tengo que hacer nada más. El evangelio glorioso, evangelio que hemos recibido de Dios es una intimidad, una infinita bondad, una compasión que se ha acercado a nosotros. Que Dios nos acepta gracias a ese sacrificio. Él nos recibe. Que nadie está tan lejos como para que Él no lo pueda alcanzar, porque en Cristo Dios ha juzgado los pecados de los hombres y ya no hay nada más. La buena noticia es que hay perdón y que nos llama. Y nos llama por su nombre. Evangelio de la gracia que no solamente nos salva, sino como te mencioné, que nos transforma. Y nos transforma no en un evento de nuestra vida, nos transforma todos los días todavía. Dios me sigue transformando y yo vivo cada día una experiencia donde veo cómo Dios transforma y me sigue formando. Y esa transformación, ¿qué va a producir? ¿Qué 3 cosas dijimos que va a producir? Fe, amor y esperanza. Ahí lo dice en el verso 7. Así lo aprendieron de Epafras. La semana pasada se habló de Epafras porque estamos en el mismo capítulo. Nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Esto es importante. Esta parte de Epafras, porque le está diciendo que su experiencia es completa. Quizás si había dudas sobre el ministerio de Epafras, pero Pablo entonces en esta carta lo está afirmando. Está afirmando que el mensaje que ustedes recibieron de Epafras es correcto, ¿sabe? Es completo.
Porque el mensajero que les está dando el mensaje, valga la redundancia, es fiel y es fiel a Cristo. Ese mensajero es fiel. Así que aprender implica una enseñanza que es constante. Esto nos recuerda que todos nosotros estamos aquí por alguien. Cada uno de nosotros estamos aquí por alguien que fue fiel a Cristo y nos predicó el Evangelio. Como Epafras. ¿Y ahora qué nosotros debemos hacer? Pues ya, cogí el mensaje y lo recibí el Evangelio y me quedo con él. No, ahora nos toca a nosotros ser fieles y compartir ese Evangelio. Ese mensaje lo tenemos que compartir con otras personas. No lo podemos cambiar. No podemos, suavizarlo porque es que si se lo digo fuerte, chacho, no lo suavice. No lo adaptes. Dilo tal como es. Predícalo, háblalo, testifícalo tal y como es. Así que solo cuando el Evangelio es predicado con fidelidad y correctamente entendido, la obediencia del Evangelio produce frutos. ¿Ok? Una vida transformada es el resultado de ese Evangelio que no fue modificado en tu vida. Y yo quiero terminar enfatizando dos cosas, dos verdades que necesitamos que todos aquí hoy abracemos y que las abracemos hoy más que nunca. La primera, que nuestro agradecimiento por la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Qué hubiera sido si no tuviéramos hoy esta palabra? No hubiéramos recibido la carta. Si no hubiéramos tenido la palabra, no hubiéramos recibido la carta de Pablo a los Colosos, que también es para nosotros hoy. No pudiéramos estar aquí reunidos, no pudiéramos estar escuchándola, no pudiéramos estar recibiendo la dirección de él. Ellos no conocían a Pablo personalmente, pero valoraban su voz en Colosas y aprendían de Epafras. Ahora, tú y yo, hoy tenemos acceso a esa misma carta. Y no estamos leyendo cualquier cosa. Estamos leyendo lo que Dios inspiró. Palabra de Dios. Para los Colosos, pero también para nosotros. Y aquí está la autoridad. No mis opiniones, no la cultura, es la palabra de Dios. Y contra esto no hay quien refute. Puede haber uno que otro que intente, pero la palabra es la palabra. Y qué privilegio que nosotros hoy podamos abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios a través de lo que dice ahí. Y en segundo lugar es que tenemos la verdad frente al relativismo de esta cultura. ¿En qué nosotros nos parecemos a los colosenses? Al principio dije, esto como que suena familiar. Ellos estaban bajo presión cultural, que estaban buscando que ellos se acomodaran a lo que estaba a su alrededor, estaban buscando que diluyeran la verdad. Y a nosotros también nos pasa. Tenemos una cultura que dice, la verdad es relativa. Cada cual tiene su propia verdad. Lo que funciona para ti, si eso funciona para ti, está bien. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos dice la cultura de hoy. El problema es que eso puede ser, ¿verdad? Que suene bonito, que suene como un poco razonable, pero hoy el ser humano se ha convertido también en su propio estándar de vida y no el evangelio como tenerlo como estándar. El evangelio tiene que ser. Pero hay personas, o la cultura, ¿verdad? La cultura nos dice que la Biblia no te tiene que decir cómo vivir. No necesitas la Biblia para tomar decisiones, para evaluar tu vida, para guiar tu vida, para guiar tu matrimonio. No necesitas.
El ser humano ahora, ¿verdad? Es el centro, es su centro de gravedad moral. Es lo que yo siento, es lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto. Y la espiritualidad inclusive se mide por lo que me hace sentir bien. Y estoy bien espiritual hoy. Hasta así yo lo he escuchado. Así nos dice la cultura. Un sociólogo, Robert Woodnow, lo dijo así: la espiritualidad ya no es verdadera o buena porque cumpla con normas absolutas de verdad o bondad, sino porque a mí me ayuda a estar bien. Yo soy el juez de su valor. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, bajo esta perspectiva traemos esta perspectiva como la que dio este sociólogo. Estamos trayendo una actitud de simplemente consumidor y la tratamos como si estuviésemos en un supermercado. Ay, este cereal me lo llevo hoy, este me gusta. No, este no. Este está más económico. No, este cuesta más, pero es mejor. Yo creo que me llevo este. Eso no es así. Y todos hemos estado en el supermercado donde estamos escogiendo una cosa. Esto sí, esto que dijo la Biblia, esto sí, esto me gusta, me la llevo. Esto, uy, no, esa parte de la Biblia, no, eso no va conmigo. Eso no me aplica a mí. Necesitamos esta carta para recordar que Cristo es suficiente, que el Evangelio es completo, que no necesitamos añadirle nada más, que necesitamos poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Volvamos a confiar en su palabra. Vivamos con fe, vivamos con amor y vivamos con esperanza. Porque recuerda, en Cristo ya lo tenemos todo. Así que si los cristianos de ese siglo lograron impactar el mundo y no tenían recursos, no eran la mayoría, no tenían influencia cultural, lo hicieron no acomodándose o no cambiando el mensaje, adaptándolo para que la gente entonces lo recibiera. No, ellos se mantuvieron firmes con una confianza en Jesús, con un amor real, con una realidad presente, una fe que se veía, un amor que se sentía y una esperanza que sostenía su vida. No necesitamos añadirle nada más. No necesitamos más experiencias. Ay, yo quiero estar todos los días en la iglesia, tener experiencias, conciertos, todo. Eventos. No necesitamos más revelación. Déjame buscar qué más me revela. No necesitamos más filosofía tampoco. Necesitamos volver al Evangelio. Porque en Cristo ya tenemos todo. El Evangelio ya está. La gracia, la que recibimos todo. Así que hoy yo quiero que te preguntes. Quiero invitarte. Te puedes ir poniendo en pie y vamos a ir cerrando. Quiero que te pongas en pie, cierre tus ojos para que medites y respondas a Dios con honestidad. ¿Estoy confiando en Jesús de verdad? ¿Estoy amando a otros de forma real? ¿Estoy viviendo con esperanza o solo sobreviviendo? ¿Cómo estoy viviendo? Si hoy tú quieres responder a esta oración conmigo, vamos a cerrar nuestros ojos y no permitas que nada te distraiga. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconocemos que te necesitamos, reconocemos que muchas veces intentamos vivir nuestra vida a nuestra manera, pero hoy queremos, Señor, volver a ti. Y primeramente te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque moriste por nuestros pecados, porque nos salvaste, porque resucitaste, Señor amado, y porque, Señor, nos has dado una nueva vida. Gracias, Señor. Hoy yo quiero, Señor, poner mi confianza en ti. Hoy yo quiero, Señor, tener fe.
tener amor por las personas, Señor, reflejar tu amor, ser un reflejo vivo de lo que tú estás haciendo en mi corazón, de la transformación que estoy teniendo. Señor, que mi fe sea real, que mi amor sea genuino y que mi esperanza, Señor, la esperanza de todos los que estamos aquí, sea firme. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén.